Queremos compartir la palabra del Señor con usted en esta hermosa y bendecida hora de la noche y queremos invitarle para que usted pueda buscar. Vamos a leer en esta oportunidad en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice: en el nombre de Jesús. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y el verso 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y al final el verso 16 termina diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta hermosa y bendecida oportunidad, meditando en lo que menciona el versículo 12. Dice el versículo 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si usted recuerda, el miércoles estuvimos hablando acerca de las persecuciones también, pero hoy vamos a continuar con esta narrativa bíblica que nos enseña acerca de las persecuciones de la iglesia. Cuando hablamos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue un ejemplo vivo de las persecuciones que sufrió. Y como ya mencionábamos en la ocasión anterior, que la iglesia desde un inicio sufrió persecuciones. Pero las persecuciones en este punto se dan de diferente punto de vista. Desde la situación legal, desde la religión, desde la situación política y desde la situación religiosa. Cuando hablamos de esta situación, recordemos que el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, él pertenecía al judaísmo. Y cuando él pertenecía al judaísmo, estaba totalmente en contra de los cristianos. Y cuando él se convierte al cristianismo, ahora tiene que enfrentarse al judaísmo y tiene que enfrentarse a las consecuencias de las acciones que él antes había cometido. Pero ahora, dice la palabra del Señor que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo dice lo mismo que Jesús enseñó a sus discípulos, que todos los que quieran servir y todos los que quieran vivir y seguir a nuestro Señor Jesucristo, una oportunidad había y debían sufrir también persecución. Mencioné el miércoles en este lugar que si a nosotros se nos hubiera mencionado que nosotros íbamos a padecer y que íbamos a tener dificultades, ciertísimamente creo que nosotros hubiéramos optado por no seguir a nuestro Señor. Pero ahora Pablo está instruyendo a su discípulo llamado Timoteo, enseñándole que por vivir recta, justa y piadosamente delante del Señor se va a sufrir persecución. Y ahora la Biblia enseña que también van a haber sufrimientos, dolores y situaciones difíciles. Pero había una característica bien importante en la vida de este hombre llamado Timoteo. Y es que la Biblia enseña que Timoteo fue instruido por su madre y por su abuela en el camino de nuestro Dios. Y desde pequeño le habían enseñado a Timoteo a que él continuara creyendo en la palabra del Señor. Timoteo fue una persona que continuó el evangelio y continuó la predicación de la palabra del Señor, y hasta cierto punto el apóstol Pablo lo dejó en ciertas iglesias para que él fuera el pastor de ese lugar. Y las persecuciones llegaron a él y llegaron a la vida de los que estaban alrededor de él. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que el apóstol Pablo, por ser un discípulo joven, se enfrentaba a diferentes circunstancias. Primero, estaba enfrentándose a la apostasía. La apostasía es
cambiar la verdad por una mentira, vender la verdad por una mentira. También se enfrentaba a los padecimientos que todo joven enfrenta, pasiones juveniles que el mismo apóstol Pablo recalca y enseña a Timoteo. Se enfrentaba con gente que hablaba herejías o falsas doctrinas, y que también el apóstol Pablo, que Timoteo, se enfrentaba a situaciones hablando respecto a persecuciones. Ahora, ellos mantuvieron su fe, ellos mantuvieron su confianza, creyendo siempre en las respuestas que vienen de parte de nuestro Dios para poder fortalecer la vida del cristiano. La Biblia nos enseña de personas que sufrieron, hablando en términos sociales, en términos políticos, en términos religiosos, pero quiero tocar un punto acerca de los padecimientos. Hablamos el miércoles anterior acerca de los padecimientos por causa de la persecución de la iglesia, pero quiero tocar hoy acerca de las persecuciones y los sufrimientos que el enemigo pone a las personas justas. Y para esto quiero tocar a un hombre en la Biblia que es un hombre que el Señor lo llamó justo, que lo llamó íntegro y que lo llamó piadoso. Estamos hablando de Job. La Biblia nos menciona que Job era un hombre que ofrecía sacrificios a Dios todos los días, y dice que los ofrecía pensando él y considerando, quizás por si alguno de mis hijos ha pecado, voy a ofrecer sacrificios a Dios. Y la Biblia menciona que Satanás venía de rodear la tierra. Dios le pregunta de dónde venía. Antes de continuar con la narrativa bíblica, quiero comentarle algo. Para muchas personas, historiadores o estudiosos de la Biblia, consideran que la historia de Job es una historia ficticia, porque no tiene tal base, dicen ellos, y tal argumento para defender esta postura. Pero es en realidad una verdad que no se puede discutir por ciertas cosas que se encuentran versículos paralelos en otros libros también de la misma escritura. Eso da la veracidad de la escritura cuando hay paralelos, cuando hay un versículo que está amparado a otro libro, y es entonces donde comprobamos que el libro es verdadero. Pero continuando en esa situación, Dios le pregunta a Satanás de dónde venía, y él le dijo que venía de rodear la tierra. Y ahora le dice el Señor: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has considerado a mi siervo Job? Y ahora Satanás le dice: sí, él lo he considerado, él está bien, él te adora, él te sirve, y él está así porque tú lo tienes así, y él está sirviéndote porque en realidad, le dice, tú lo tienes muy bendecido. Y Satanás hace algo, dice la Biblia, que le pide permiso a Dios para tocarle. Y ahora, al pedirle permiso a Dios, al tocarle, Dios le da permiso de que le tocara aún hasta su cuerpo, pero que no tocara su vida, que no lo matara, sino que le tocara todo. Y ahora Job empieza a sufrir. Aquí entramos a una situación bastante difícil, pero necesaria en la vida de un cristiano. Si hablamos de Job, la Biblia dice que es un hombre íntegro. La primera dificultad que enfrenta, vamos a narrar la última como la primera. La dificultad que se encuentra es que su mujer, la más allegada, su esposa, le dice a Job: ¿todavía retienes tu integridad? Y le dice una frase: maldice a tu Dios y muérete. Eso le dice la mujer de Job. Ahora, Job perdió sus hijos. Nosotros podemos hablar y decir: qué mujer más ingrata, qué mujer, cómo se expresó, por qué habló de esa manera. Pero en realidad, tanto Job como su mujer habían perdido a todos sus hijos. Aquellas personas, en lo personal no quiero ni nunca quiero llegar a esa situación. Dios lo sabe, pero no sabemos qué situaciones pueden suceder. Pero ningún padre quiere el mal para sus hijos, y ningún padre quisiera que sus hijos murieran, y peor que murieran de una enfermedad, o peor en un accidente o en una situación de gravedad. Ningún padre quisiera eso. Pero tanto Job como su esposa fueron testigos oculares, y también fueron personas que sus mismos padres, ellos, Job y su esposa, se encargaron de enterrar a sus hijos. Perdieron a todos sus hijos. Imagínense cómo duele saber cuando un hijo está enfermo y está pasando una dificultad, o aun que el hijo ya esté mayor y esté con su familia, pero como padres, al saber que tienen un problema, el padre se desespera y cae en una depresión a tal punto que busca la manera de ayudarle. Ahora viene Job y se encuentra con otra situación. También pierde su casa, pierde sus animales, pierde sus siervos,
perdió todo y literalmente quedó en la calle, donde la Biblia dice que los perros lamían sus llagas. Ahora, ¿por qué el sufrimiento a una persona justa, a una persona íntegra y a una persona recta? Y ahora dice la Biblia, con todo lo que le sucedió a Job, en ninguna manera Job pecó delante de Dios. Cuando usted lee todo el libro de Job, se da cuenta del sufrimiento, pero también hay 3 amigos que se acercan a Job y empiezan a decirle a Job, vea la frase, tú estás así porque has pecado. Algo has cometido para estar así. Algo has hecho para estar así. Y Job, en su agonía, en su desesperación, empieza a alegar contra ellos y empieza a hacer un cuestionamiento. Y en cierta oportunidad Job dice, los malos tienen mejores sepultura que una persona buena. Los malos, y empieza a decir todas las cosas que la gente mala hacía y que a los malos les iba mejor que a la gente buena. Entonces es un hombre íntegro que está sufriendo persecución de parte de Satanás, permitida por Dios, aunque él no la merecía. Como cristianos, muchas veces cuando pasamos por este tipo de problemas, nosotros decimos, no merezco esta situación. Es el peor error que nosotros podemos mencionar, o la peor frase que podemos mencionar cuando pasamos un problema y nosotros nos consideramos buenos cristianos y decimos, no merezco esta situación. Porque lo que Dios quería de Job es que aprendiera a depender total y absolutamente de Dios en el proceso de gravedad que él tenía. Una vez más, perdió sus siervos, perdió su ganado, perdió sus hijos, perdió su salud, perdió todo, excepto su esposa. Dios la tenía allí por algún propósito. Ahora viene Job y se encuentra en una situación tan difícil donde dice la Biblia que con pedazos de tejo él se rascaba debido a la picazón, a la comezón que tenía y las llagas que estaban en su cuerpo, después de ser una persona adinerada. Ahora, surge una situación que tal vez nosotros o le hemos pasado por alto, y es que Job, como ya menciona la Biblia, era un hombre que ofrecía sacrificios a Dios todos los días. Todos los días este hombre ofrecía un sacrificio a Dios por si sus hijos habían pecado. Puedo imaginarme a Job ofreciendo sacrificios a Dios, ofreciendo animales en sacrificio a Dios y diciéndole, Señor, este día, esta mañana vengo delante de tu presencia, pido perdón por mis hijos, Señor, aquí está este sacrificio, recíbelo, perdónale, Señor, todos sus pecados. De la noche a la mañana, Job no estaba en la misma condición. Job ya no tenía animales. Ahora pregúntese, ¿le hacía falta a Job ofrecer a nuestro Dios sacrificios? Puedo considerar y pensar que sí. A Job le hacía falta ofrecerle sacrificio a Dios. Y ahora se encuentra Job en una situación tan difícil y empieza a hacer cuestionamientos, los cuales ninguno de sus amigos tenía la solvencia y la capacidad de poder responderle. La Biblia habla de un cuarto amigo, pero la palabra del Señor dice que al final, cuando nadie pudo reconvenirle, lo que hace nuestro Dios es presentársele a Job. Y ahora le dice Dios a Job, bueno, tú ya hablaste, ya te hiciste preguntas, ya te hiciste cuestionamiento en el sufrimiento, ya cuestionaste todo lo que tenías que cuestionar, ya preguntaste todo lo que tenías que preguntar, ya te quejaste todo lo que tenías que quejarte, porque hay una diferencia entre pecar y entre quejarse, hay una diferencia muy grande. Entonces, ¿qué sucedió? Dios se le presenta a Job y ahora le dice, quiero que te calles y quiero que me escuches, pero quiero que cuando te pregunte, tú me respondas. Y ahora Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía las cataratas de los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía el Leviatán, cuando yo hacía el Behemoth, cuando hacía los monstruos marinos, cuando hacía las estrellas, cuando formaba el círculo de la tierra? ¿Dónde estabas tú? Y le hace la pregunta, házmelo saber si tienes entendimiento. Y ante todas las preguntas de Dios hacia Job, Job ya no pudo responder nada. Y Job lo que hace es quedarse en silencio. Y ahora dice Job unas palabras muy sabias y él declara con su boca, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Job, antes de ser sano y antes de ser libertado, él dijo, aunque esta carne desfallezca, aunque me muera, aunque vaya así de enfermo y aunque termine así de enfermo, con mis ojos he de ver a mi Redentor.
Ahora, ahí observamos una integridad muy grande en la vida de Job. ¿Por qué razón? Porque Job se mantiene en su posición y se mantiene en su integridad y en la justicia de buscar a Dios y no quebrantar su fe delante del Señor. Y eso le vale a él para poder ser bendecido una vez más y para poder ser restituido en todas las bendiciones. Y ahora Job está delante de la presencia del Señor. Y ahora le dice Dios algo bien interesante. Y aquí quiero que me preste atención. Dice la Biblia que Dios le pide a Job, en los capítulos finales, Dios le pide a Job que orara por sus amigos. Porque hasta que Job orara por sus amigos, hasta entonces la enfermedad iba a ser quitada de él. No de sus amigos, sino de él. Si usted lee el último capítulo, los últimos capítulos de Job, eso es lo que dice, de él. Y ahora viene Job y se hace una pregunta, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer esto? Porque para orarle a Dios en el tiempo antiguo se tenía que hacer por medio de sacrificios, y pedir perdón para alguien se tenía que hacer por medio de sacrificios. Sus amigos son los responsables de llevar los sacrificios, los animales a Job, y ahora Job está ofreciendo sacrificios a Dios. Y ahora viene Dios y le restituye todo en abundancia. Hijos, dice la Biblia, e hijas hermosos, los cuales no han habido sobre la faz de la tierra como los que tuvo Job. Su hijo, su hija es hermoso. Mis hijas son hermosas. Pero la Biblia dice que los hijos de Job eran los más hermosos sobre la faz de la tierra. Y ahora viene Dios y le restituye. Pero ¿qué sucede? La Biblia en este versículo que tomamos dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El hecho de ser cristiano no significa que usted tiene la vida fácil, y no significa que no van a llegar problemas. Y aquí es donde entra la pregunta que muchos cristianos hacen y dicen: hoy que le estoy sirviendo a Dios, tengo más problemas. Hoy que le sirvo a Dios, tengo más dificultades. Hoy que le sirvo a Dios, vivo en más crisis. Hoy que le sirvo a Dios, estoy más enfermo. Hoy que le sirvo a Dios, mi familia está en contra, me quitaron el trabajo, no tengo el carro, me quitaron los empleados, estoy en la quiebra. Es fácil poder responder a esa pregunta. ¿Sabe cuál es la situación? Hoy es de Dios. Hoy dice usted, hoy que sirvo a Dios. Pero antes, ¿a quiénes servía? Porque cuando hay una comodidad y una posición cómoda, el ser humano sirve a Dios solamente por conveniencia o por compromiso o por rutina. Pero cuando una persona decide someterse a la voluntad de Dios, va a ser probada. Santiago dijo que cuando nosotros nos encontremos pasando por diversas pruebas, nosotros debemos tener sumo gozo. ¿Qué significa eso? Sumo gozo significa un gozo extremo, un gozo grande cuando nos encontremos pasando por dificultades. ¿Para qué nos sirve tener gozo si estamos en prueba? La Biblia dice que sirve porque seremos probados como el oro fino. Ahora, es cierto, la Biblia menciona, y estuvimos hablando el miércoles anterior en este lugar, acerca de las persecuciones futuras de la iglesia. Unas son las persecuciones de la iglesia y otras son las persecuciones que el enemigo pone personales. Y por eso dice la Biblia, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerá persecución. No estamos libres de eso. No estamos libres de padecer persecución. Y ahora el Señor está hablando con los apóstoles ya para terminar su ministerio, y habla específicamente con Pedro. Y vea lo que Jesús le dice a Pedro. Él llama a Pedro, platica con él y dice: Pedro, quiero decirte algo. Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. ¿Qué reacción o qué cambio de carácter o en el rostro podemos imaginarnos que tuvo este hombre llamado Pedro? ¿Cómo cree usted que se puso Pedro cuando el Señor le dice: Satanás ha pedido tu alma para zarandearte? ¿Cómo se sentiría usted que Dios le dijera: fulano de tal, Satanás te ha pedido para zarandearte? Yo creo que usted y yo nos pondríamos pálidos, cambiaríamos de rostro y quizás nuestro semblante decaería y empezaríamos: Señor, pero ahora ¿qué hago? ¿Y qué sucede con mi vida? El Señor inmediatamente le dio la respuesta a este hombre llamado Pedro sin que él la preguntara. Le dice: pero yo he orado por ti para que tu fe no falte.
Lo que nosotros debemos tener siempre en mente es la fe en nuestros corazones, que la fe no falte en el momento de prueba, de angustia, de dolor, de persecución, de pérdida, de crisis, de hambre, de situación financiera, económica, lo que sea que esté atravesando. La fe es lo que nos ayuda a mantenernos en medio de las circunstancias difíciles, en medio de persecuciones, en medio de hambrunas, en medio de lo que esté atravesando, porque Él es fiel y con su promesa está la bendición. Ahora, es bien interesante que el Señor le dice a Pedro que el diablo lo había pedido su alma para sandear, pero él había orado para que su fe no faltara. Y quiero decirle algo, la Biblia menciona que Jesús oró por usted. Y usted me va a decir, hermano, eso es imposible, la Biblia no dice eso. Se lo quiero comprobar con la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 20, lo siguiente. Mire lo que menciona la palabra de Dios y quiero que le preste atención. Mas no ruego solamente por esto. Jesús está en el Getsemaní, está a punto de ser sacrificado y está orando. La Biblia menciona que fue a orar y ahora dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los apóstoles fueron los encargados de ir, predicar y compartir el evangelio. Y todas las personas que se convirtieron desde el ministerio de los apóstoles hasta la actualidad, Dios ya había orado por todos y cada uno de ellos. ¿Para qué había orado Dios? Para que nuestra fe no faltara. ¿Que íbamos a tener persecuciones? Sí, las íbamos a tener. ¿Que íbamos a tener hambre? Sí, la íbamos a tener. Pero eso nos ayuda a nosotros para acercarnos más a Dios, para que nos podamos fortalecer en el Señor, para que podamos crecer en fe. Y es de esa manera donde el cristiano puede determinarse, así como Dios habló de Job. Ahora, si nosotros nos comparamos, y para ir terminando acá, si nosotros nos comparamos con Job, fue Dios el que habló de la justicia y de la integridad de Job. Le pregunta a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job, que es íntegro en toda su casa? Fue Dios el que habló. Ahora, qué hermoso es cuando Dios habla en bien de usted y habla en bien de mí. Pero ¿cuál debe ser la condición nuestra para que Dios hable bien de nosotros? Debe ser una condición al igual que tenía Job, una condición íntegra. Cuando él fue tentado, porque podemos mencionar que las palabras que le dijo su mujer, maldice a tu Dios y muérete, esas fueron unas palabras tentativas para que él maldijera a Dios. Pero dice la Biblia que Job declaró lo siguiente: mujerles, como cualquier mujer ha hablado, como cualquier mujer, vamos a recibir de Dios solamente lo bueno y no vamos a recibir de Dios lo malo. Entonces él está diciendo, en las buenas y en las malas hay que recibir lo que viene de parte de Dios. Vea lo interesante, es cierto que Dios permitió que Satanás tocara, pero Job no atribuyó el mal a Satanás en ningún momento, porque venía permitido de parte de Dios. Hay una enseñanza muy grande acá. Lo que Job está tratando de decir es que si Satanás lo tentó, pero fue permitido por Dios, Dios también podía librarle. Y como Dios pudo librar a Job, también puede librarle a usted. También puede sacarle adelante a usted su trabajo, puede sacar adelante su familia, puede sacar adelante su negocio, puede sacar adelante su condición espiritual, puede sacar adelante todo lo que usted tiene propuesto para servir a Dios. ¿Y qué mejor manera de hacerlo sino buscando de la presencia del Señor? Mi estimado hermano, quiero animarle, quiero motivarle a usted, amigo o hermano que se ha quedado y ya no tiene el deseo de continuar. Continúe, busque de Dios, siempre hay un lugar para usted. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que espera que podamos volvernos a Él. Y ahora dice el Señor, volveos a mí y yo me acercaré a vosotros. El Señor espera que nosotros tengamos y tomemos la iniciativa como la tomó el hijo pródigo de volver al Padre, y Dios espera que nosotros tomemos la iniciativa de volvernos a Él. Y es entonces donde las pruebas, las luchas, las enfermedades y todo lo que venga contra nosotros, ya no luchamos nosotros solos, sino luchamos con la ayuda del Señor. Y el mismo apóstol Pablo dijo, mayor
es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y con Él nosotros somos más que vencedores. Y aún la misma palabra del Señor dice, no temeremos lo que pueda hacernos el hombre. No temeremos lo que pueda suceder con nuestra vida, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?